alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir tu fuego en nuestro interior. Aceptamos estar más allá de toda razón. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna exaltación. Enciende tu fuego, aviva tu obra. Te alabamos, Señor. Queremos gritar para ti. Alzamos las manos en eterna adoración. Cautiva tu pueblo, revela tu gloria. Te alabamos, Señor. Te damos la gloria desde nuestro corazón. Alzamos las manos como ofrenda de adoración. Queremos vivir. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, viene hablando de Hebreos 11, de toda esta gente que por la fe logró agradar al Señor, de ellos, todos esos testigos que nos miran y habiéndolo ya logrado, con todas sus limitaciones e imperfecciones, nos dicen a nosotros, vos también podés. Hebreos 11 habla de gente extraordinaria. Lo redondea en una sola palabra, gente de la que el mundo no era digno. Y nosotros los miramos a veces y los admiramos, pero ellos nos miran a nosotros y nos dicen, ustedes pueden más. Ustedes están mejor preparados, mejor capacitados, porque contamos ya con Cristo en nuestras vidas. Y el 12 dice, como ellos nos miran y nos dicen, que corramos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tu vida es una carrera, pero no es una carrera de 100 metros. Acá no es quien corre más rápido, no es quien alcanza metas más rápido, no es el que le va mejor, no es quien es visiblemente más bendecido o quien tiene menos problemas. Es una carrera de paciencia. Por eso pone esta palabra, que corramos con paciencia. Es como una maratón que dura 80 años, 90, 70, no sé lo que pienses vivir. Es una carrera de resistencia. Es una carrera de aguante. Por eso la palabra nos orienta continuamente a poner nuestros ojos en el Señor, porque la única manera de correr con paciencia, soportando lo que haya que soportar, si tenemos muy claro cuál es el premio que vamos a lograr. En ninguna maratón el corredor va corriendo pensando en llegar al puestito donde le dan el agua. ¿Vieron que en las maratones van corriendo y siempre hay algunas mesas con agua alrededor y que van corriendo y llegan al agua y toman el agua y siguen, o toman el agua mientras corren? Pero ninguno de los que corre está pensando en el agua. ¿Qué le parece a usted? No me voy a anotar un maratón porque dan un agua espectacular. ¿Verdad que no? ¿En qué piensan todos? En la meta. De la misma manera, nosotros no podemos correr esta carrera pensando en las añadiduras. Tenemos que tener puesta nuestra mirada en el galardón. Y nuestro galardón no es de este mundo. Nuestro galardón está en la gloria del Señor. Hablando de correr, allá por el año 1994, cuando yo era un niño, se estrenó una película, la película Forrest Gump. ¿La conocen? A ver, ¿quién vio la película Forrest Gump alguna vez? Sí, ¿quién no la vio? Muy conocida. Los más chicos no la vieron, ya sé. Me miran con cara diciendo, ¿qué es lo que es eso? Bueno, mírenla. Es una historia que narra el transcurrir asombroso de la vida de este personaje, que lo interpreta Tom Hanks, y lo hace muy bien, quien a pesar de sus limitaciones y los prejuicios y los problemas que tiene que atravesar, logra llevar una vida excepcional.
Llega a ser campeón deportivo, héroe de guerra, empresario exitoso y hasta modelo de vida para mucha gente. Es la película, ¿no? Es una ficción. La película dejó algunas frases célebres, muy conocidas. Por ejemplo, la vida es como una caja de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar. Puede que yo no sea muy listo, pero sí sé lo que es el amor, dice Forrest en un momento. Una que a mí me gusta también, que dice, tonto es aquel que hace tonterías, porque a él le decían tonto. Y él decía, mi mamá me dijo que tonto es el que hace tonterías. Yo no hago tonterías, así que no me hago cargo del insulto. Y por supuesto, la más común de todas, corre, Forrest, corre. Porque esta es la que atraviesa toda la película. Porque cuando él nace tiene muchos problemas físicos y mentales. Desde el comienzo, su padre lo abandona, es criado por su mamá, nada más. Y desde que nace, todo el tiempo a la madre le dicen que él no va a ser normal. Que no puede hacer una vida normal, que va a estar muy limitado, intelectualmente era limitado. El director de la escuela a la que va le dice, él no puede estudiar, no va a aprender nada. El médico le dice, él no va a poder correr, no sé si va a poder caminar, le ponen todos unos aparatos en las piernas y anda así como caminando como robot. Y ese es el mensaje que recibe, pero su madre le va a transmitir a él una serie de mandatos, de órdenes, de consejos, que lo van a marcar de por vida y van a hacer que lleve una vida extraordinaria. Pero no solo los mandatos de su madre, sino cómo él los recibe y los aplica. Entonces, por ejemplo, el aparato en las piernas hace que, les resumo un poquito la película, ¿sí? Cortito. Los aparatos que tienen las piernas que no le permiten caminar, en la posada que tiene con la mamá, que es como un hotel familiar, llega un día un muchacho jovencito con una guitarra y canta y Forrest lo escucha y le gusta lo que hace y empieza a mover las piernas así. El muchachito este que tocaba la guitarra era Elvis Presley. Y Elvis Presley imita lo que hace Forrest y lo hace famoso y lo transforma en un baile. Y así va a transcurrir toda su vida. En un momento él está con los aparatos y esta gente que se burla de él lo empieza a perseguir con una camioneta para golpearlo. Y ahí surge la frase, su amiga le dice, corre, Forrest, corre. Y él con los aparatos empieza a correr hasta que los aparatos se desarman y se desata a correr a una velocidad impresionante. Y a partir de ahí corre toda su vida. El hecho de poder correr rápido hace que entre en una escuela a jugar fútbol americano, un deporte donde el que corre es el que mejor le va. Y él, vos lo ves en la película, de fútbol americano no entiende nada, del deporte no entiende nada, pero le dicen, vos agarrá la pelota y corre. Y él agarra la pelota y corre, al punto que en un momento se corre y se va fuera del estadio y lo tienen que ir a buscar a la otra punta. Pero corre y le va bien, entonces se termina graduando de la universidad porque corre. Sale de la universidad y termina enrolado en el ejército. Y va a Vietnam, la guerra de Vietnam. Y estando allí, se hace amigo de Bubba, un muchacho, con el que planean cuando termine la guerra comprar un barco camaronero. Y ese barco para pescar camarones, para que puedan tener su empresa y este hombre pueda sacar adelante a su familia y a su madre, que fueron siempre muy pobres. Y Forrest le dice, yo te voy a ayudar y te prometo que lo vamos a hacer juntos. La cuestión es que van al combate y en el combate sale todo mal, terminan en una emboscada y Forrest hace lo único que sabe hacer, correr. Y su madre le había dicho, nunca se abandona a la gente que uno quiere, así que aparte de correr empieza a rescatar a sus amigos y a sacarlos, a cargárselo en el hombro y a sacarlos del campo de batalla corriendo una distancia terrible. En un momento le pegan un balazo en un glúteo y él sigue corriendo. Y no para de correr, aún en esa situación tan adversa donde él podría haber salvado su vida, corre, sale del campo de batalla, vuelve a entrar, saca a otro, y así saca a su teniente y a su amigo lamentablemente muere. Pero él le promete que va a comprar ese barco. Así que termina la guerra y mientras se está recuperando de su herida de bala, lo condecoran y demás, ve que en el salón de descanso están jugando al ping-pong. Y le interesa, le dicen, ¿querés jugar? Sí, ¿qué tengo que hacer? No dejes que la pelotita se salga de la cancha y pégale a la pelotita. Y se enfocó en eso, termina siendo campeón de ping-pong. Y representando a su país frente a las otras superpotencias de ese momento, la Unión Soviética, China, Corea del Norte. En un momento un periodista le pregunta, ¿sabés que estás representando la opción de paz de nuestro país? Y él dice, yo le doy a la raquetita nada más. Las cosas más insólitas lo llevan a vivir situaciones tremendas. Compra el barco camaronero para
cumplir con la promesa que le hizo su amigo y le va muy mal. Durante meses no saca nada porque no tiene ni idea de cómo pescar, aparte que había un montón de barcos. Pero un día viene un huracán, todos los barcos quedan destruidos y el único que anda es el de él y empieza a pescar y ahí es donde se transforma en un gran empresario junto con otro de los protagonistas. De esta manera va transcurriendo el tiempo y las situaciones más insólitas que se presentan en su vida son las que lo catapultan hacia lo que sigue. Como nos decía nuestro pastor la semana pasada, a veces esas dificultades que se presentan en nuestra vida son los peldaños que nos ayudan a subir hacia un siguiente nivel. Situaciones no deseadas, por cierto, pero que si seguimos esa orden primera que recibimos, el corre, Forest, corre, entonces se transforman en oportunidades para nosotros. Esta actitud de este muchacho, Forrest Gump, una actitud infantil, inocente de obediencia. A mí me recuerda lo que dice Jesús, Mateo 18:13, dice, de cierto les digo que si ustedes no pueden hacerse como niños, no van a poder entrar en el reino de Dios. Hay cosas en esa inocencia, en esa forma de tomar literalmente los mandatos que recibimos de quien tiene autoridad sobre nosotros, a quien le hemos concedido autoridad sobre nosotros, que nos transforman en esos niños capaces de vivir en un mundo extraordinario como es el reino de los cielos. Un reino que coexiste hoy con este reino natural, que no es ni se parece a este reino natural, pero está en nosotros. Pero claro, no lo podemos vivir igual a como vivimos el mundo natural. No se puede vivir con las mismas presiones y preocupaciones. No se puede reaccionar de la misma manera. Es un reino en el que no hay lugar para el temor ni para la ansiedad. Es un reino en el que ya está viviendo en nosotros. Esto no se tiene que confundir con lo que voy a decir ahora. Ya está viviendo en nosotros, pero es un reino en el que vamos a vivir plenamente cuando Cristo venga. Como decía el apóstol Pablo, todas las cosas están sujetas a los pies de Cristo, aunque todavía no vemos que todo le sea sujeto, porque todavía estamos en este mundo y todavía el mundo está en una transición en el que Dios está siendo paciente para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Nosotros que ya lo hemos hecho, el reino de los cielos está instalado en nuestras vidas y tenemos que comenzar a vivir conforme a ese reino. Pero con la vista puesta en que en algún día esto va a ser pleno. Ese es nuestro galardón, ese es nuestro gozo. Nuestra carrera es hacia allí. Nuestra carrera es hacia la gloria a la que el Señor nos ha llamado, que no es como la gloria de este mundo. No se parece a tener éxito en este mundo, es otra cosa. Es algo que el Espíritu Santo te revela en el corazón cuando te decidís a seguir a Cristo y amarle. Y sí, hay situaciones en esta vida que a veces nos tocan el ánimo, nos tocan un poquito nos provocan un poquito de temor, nos provocan un poco de ansiedad, nos desaniman. Pero bueno, es nuestro conflicto interno. Tenemos esas luchas, pero tenemos de dónde agarrarnos también y tenemos hacia dónde mirar. Y no es la lucecita al final del túnel, es la gloria de Dios que nos aguarda plenamente cuando esta carrera haya terminado. Así que tenemos que correr con paciencia. Y yo quiero darte hoy 3 tips para correr con paciencia el camino que Cristo nos ha presentado. Para seguir al Señor. Cosas muy prácticas que nos pueden ayudar, que nos van a ayudar si las aplicamos de todo corazón y que están en la palabra. Número 1, diga fuerte, número 1. Ahí está. Obediencia. ¿Qué cosa la obediencia, no? ¿Cuántas veces la palabra nos habla de obediencia y parece como una cosa que es recontra obvia? Obvio que tenemos que ser obedientes. Pero ¿obedientes a qué es la pregunta? ¿Obedientes a mandamientos escritos? ¿Obedientes a costumbres? ¿Obediencia a principios religiosos? ¿Obediencia ciega a cualquier persona? ¿A qué tengo que obedecer? Nuestra obediencia tiene que ser al Señor, completamente. Y si bien
a veces cuando hablamos de obediencia da la sensación de que simplemente tenemos que ser robots y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. La verdad es que el Señor insiste en que le obedezcamos porque el gran problema del ser humano y por el motivo por el cual hoy estamos como estamos es porque el ser humano tiene la desobediencia muy enquistada en su interior. Miren, los primeros capítulos del libro de Génesis muestran esto claramente. Uno, el que ya conocemos, Génesis capítulo 3, estando en la plena gloria, Adán y Eva desobedecen al Señor una orden muy sencilla. De este árbol no comerás. Es muy profundo lo del árbol, no es solamente que agarraron una fruta y comieron y dice, tanto lío por una fruta. Es mucho más profundo, no es el tema de hoy. Pero no queda ahí. Si seguimos un capítulo más, hay desobediencias que son extrañas, que vos decís, ¿pero por qué? Caín, celoso de su hermano Abel, decide matarlo. Antes de que lo haga, ya el Señor le sale al encuentro y le advierte, le dice, no hagas esto que te estás proponiendo. No lo hagas, no te entregues de esa manera al pecado. Caín obviamente no le hace caso, lo invita al hermano al medio del campo, le pega un cocazo con una piedra y ahí murió Abel. Entonces el Señor sale y lo confronta. ¿Dónde está tu hermano? No sé, qué sé yo no soy el guardaespaldas de mi hermano. Chao. El Señor le dice, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Qué me estás diciendo que no? Entonces el Señor le dice algo muy puntual, le dice, ahora vas a ser, escuche, vas a ser errante en la tierra. ¿Qué significa errante en la tierra? Que no va a tener un domicilio fijo, vas a andar de acá para allá. Y que dice, pero cualquiera que me vea me va a querer matar por lo que hice. Entonces Dios le dice, no, yo te voy a poner una marca, vas a tener una marca de protección, porque la justicia termina acá, la pongo yo, no la gente. Pero vas a ser errante en la tierra. Versículo siguiente, entonces salió Caín con su mujer, ¿y qué hizo? Se construyó una ciudad. Dijo, errante, mira. Nunca vemos esos detalles. Pero la desobediencia está como recontraenquistada. Entonces, la obediencia es la respuesta que nosotros como creyentes en el Señor vamos a dar para seguir a Cristo. Y la obediencia no es fácil y no siempre es placentera, pero sus resultados siempre son buenos. Nuestras limitaciones personales no son un obstáculo para alcanzar la meta y el propósito al que el Señor nos ha llamado. A veces obedecemos más a nuestros límites que a la voz de Dios, diciendo no tengo, yo no puedo, a mí no me dan oportunidad, no tengo los recursos, no tengo la preparación, yo no soy, yo no sirvo. Limitaciones que pueden ser reales, no digo que no. Alguien que tenga alguna limitación física, obviamente que es una limitación. Alguien que tenga limitaciones económicas, obvio que es una limitación. Alguien que lucha porque su familia no conoce al Señor, no quiere saber nada con el Señor y cada domingo es una lucha porque otra vez va a ser en la iglesia, es una limitación. Obvio que sí. Pero las limitaciones nunca son un obstáculo para que Dios cumpla su propósito en vos. Nunca. Miren, el apóstol Pablo tenía una limitación que no sabemos cuál es. Él lo llama un aguijón en la carne. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, dice, tengo esta molestia, no sabemos si era físico, si era algo, algún pensamiento que lo estorbaba, que lo molestaba, no sabemos lo que era. Pero dice, 3 veces le pedí al Señor que me lo quite. ¿Por qué le pide esto? Por el mismo motivo por el cual nosotros muchas veces le pedimos al Señor que nos saque determinadas molestias, que nos ayude a superar ciertas cosas. Porque de esta manera yo podría servirte mejor, Señor. Yo podría servirte con mayor libertad. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor al apóstol Pablo? Le dijo, bástate mi gracia. Que te alcance con esto, Pablo. Porque mi poder se perfecciona, mi poder se hace más fuerte, más evidente donde vos sos débil.
Entonces, obedecer al Señor no es solamente cumplir normas. A veces obedecer al Señor es también seguir adelante, aun cuando estamos limitados. Y no detenernos aun cuando estamos limitados. No detenernos aun cuando otros quieran limitarnos. Escuchar la voz de Dios y obedecerle. Tengo que servirle. Tengo que obedecer a Dios a veces en las circunstancias más absurdas, porque esas circunstancias son las que te llevan a las victorias más sorprendentes. Claro, a veces queremos y pensamos en dar determinados pasos con mucha prudencia, con mucho cuidado. Pienso tal vez en este lugar, ¿sí? No es el acto de obediencia más prudente el que estamos haciendo. No sé si ustedes entienden. Hay mucho en juego aquí, mucho dinero, muchos proyectos, muchas complicaciones, muchas dificultades, y parece absurdo, cualquier persona diría, no es el momento para hacerlo. Esto ya lo dijo el pastor la semana pasada. Pero acá estamos. ¿Por qué? Y porque el Señor nos dijo. Y nosotros no podemos discutir con el Señor respecto a estas cosas. No podemos decirle, pero no es lógico. Viendo estas situaciones raras que se presentan, y que son, como digo, las que generan los testimonios más jugosos, pensaba en el ministerio del profeta Eliseo. De todo lo que estuve buscando en las Escrituras, y sí, hay muchos milagros y muchas señales que ocurren en situaciones extrañas, poco raras, donde el que va a recibir el milagro tiene que creer o creer, no hay una cuestión lógica para hacerlo. Pero el profeta Eliseo tiene el récord, creo que las tiene todas. Un milagro del profeta Eliseo. Un hombre está cortando un árbol con un hacha prestada, el hacha se le sale del mango, se le cae al agua, obviamente el hierro no flota, al fondo. ¡Ay, el hacha que era prestada! O sea, ni siquiera tenía su propia herramienta de trabajo, estaba en la lona este hombre. Pide ayuda al profeta Eliseo, el profeta viene y miren qué importante es obedecer a Dios, aún fuera de lo lógico y fuera de lo que ya hemos visto. En ese momento hay un milagro que el profeta Eliseo había visto y que lo vio hacerlo y lo hizo él. Cuando estaba con su mentor, el profeta Elías, en un momento van a cruzar el río Jordán y Elías golpea con su manto el río y el río se abre en dos y él pasa caminando en seco. Elías es arrebatado al cielo y Eliseo dice, a ver si yo también, porque él había pedido tener esa unción de Elías también. Así que agarra ese manto y golpea el agua se abre en dos y Eliseo pasa. Entonces, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Se cayó el hacha al agua? Eliseo agarra el manto, golpea el agua, que se abre el agua, saca el hacha. No. Tráeme un palo verde, dijo, porque un palo verde soluciona todo, hermano. El que entendió, entendió. Tráeme un palo verde y le traen el palo verde. Tira el palo al agua y el hacha flota. Y vos decís, ¡oh! Porque un milagro es recuperar el hacha, pero hacer que flote el hierro. Claro, si te quedás con lo que ya viviste, con lo que ya viste, te perdés todas esas cosas. Pero claro, hay que obedecer las órdenes más absurdas, las más locas. Otra oportunidad. Un rey sale a la guerra, se lo voy a recontra resumir porque es muy compleja la historia, pero un rey sale a la guerra, está rodeado con 3 enemigos, lo manda a llamar a Eliseo y dice, ¿qué hacemos? Estamos en un lugar recontra desierto, no tenemos agua, nos vamos a morir de sed, no tenemos defensa, nos van a liquidar. Y Eliseo dice, caven pozos para que se llenen de agua. No podía orar para que mis soldados se transformen en cyborg, qué sé yo. No podés hacer que se mueran los enemigos. No podés hacer que corran. Si ya había pasado antes que el Señor mandó un ángel a los asirios y 185,000 perecieron en una noche. No podía pasar de vuelta eso. ¿Para qué nos manda a cavar pozos en el desierto? Ay, pero Dios sabe las cosas que iba a hacer. En el medio del desierto, cuando cavan esos pozos, durante la noche Dios llena esos pozos con agua. Y uno dice, bueno, está bien, tienen agua para tomar. Y los enemigos viendo de lejos el reflejo, pensaron que se habían matado todos entre ellos porque vieron el agua como rojiza por esas cosas que Dios hace. Y se terminan abalanzando como diciendo, ya está, se mataron entre ellos, vamos a agarrar el botín. Y claro, cuando llegan, se encuentran que los soldados estaban lo más bien. Y ahí el Señor les da la victoria. Cosas absurdas. Una mujer le va a pedir
Por favor, su marido había sido profeta, ella enviudó, y este hombre había sido profeta, pero se ve que muy buen administrador no era porque las cosas no le habían ido bien, y ahora los acreedores venían a reclamar la vida de sus hijos, porque en ese momento si no tenías para pagar, pagabas con la esclavitud de tu familia y la tuya. Así que viene desesperada a pedirle a Eliseo, por favor, que le ayude. ¿Qué le pediría? ¿Qué pensaría uno? Eliseo, haceme un cheque. Ayúdame a pagar la deuda, vamos a una colecta, vamos a vender pollo asado, no, vamos a vender guiso santo, porque esa es otra que hizo Eliseo. En una oportunidad estaban estos profetas haciendo, hago un paréntesis, ¿sí? Para que ustedes vean a qué me refiero con guiso santo. Estaban juntando hongos y raíces para hacer un guiso para comer y alguien se equivocó de hongo y le metió un hongo que no era a la olla y estaba recontra envenenada. Y dice, pero tenemos esto para comer, ¿qué hacemos? Y uno dice, ¿qué va a hacer Eliseo? Señor, bendice estos alimentos, si bebieran cosas mortíferas no les hará daño, etcétera, etcétera. Pero Eliseo dijo, no, vamos a agarrar un poco de harina y le vamos a poner harina. Cosas absurdas, no tiene mucho sentido. Pero le puso la harina y el guiso estuvo bien y lo pudieron comer. Entonces, qué sé yo, esta mujer pensaría, no sé, vamos a vender guiso santo por ahí y puedo pagar mi deuda. Pero no, ¿qué le dijo? ¿Qué tenés en tu casa? Un poquito de aceite. Bueno, agarrá ese poquito de aceite y volcalo en un montón de vasijas. Conseguí todas las que puedas. Ilógico, irracional, poco práctico, si se quiere. Pero es la forma en que Dios se glorifica. Por eso cuando estés en situaciones difíciles, no te limites a lo que conoces, ni siquiera a lo que conoces de Dios sobre tu vida, ni siquiera a los milagros que el Señor ya haya hecho sobre tu vida. Simplemente obedece cuando recibís una directiva del Señor. Cuando te late eso en el corazón, de decir, siento que tengo que llamar a tal persona para solucionar este asunto. ¿Y qué tiene que ver? No sé, pero quiero hacerlo. Lo que sea que el Señor te motive, eso también es obediencia, porque obedecer en las circunstancias más absurdas nos lleva a las victorias más sorprendentes. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué importante que es eso. Este es un pasaje que tiene trampa, digo yo. Tiene letra chica. Lamentablemente tan mal usado por gente rebelde, que lo que quiere es escapar de aquellos que intentan disciplinarlo en el buen sentido, disciplinar de poner protección, de cuidar, de corregir, y que quieren hacer lo que quieren. Y dicen, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Claro que es más importante. Es indispensable obedecer a Dios que antes que a los hombres. Pero yo te voy a dar un secreto de esto. O si en alguna oportunidad tenés que elegir entre obedecer a Dios o a los hombres, es muy probable que pronto veas al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque si tenés que ponerte en esa situación, tenés que saber que lo que te están poniendo en juego es tu propia vida. De hecho, cuando los apóstoles Pedro y Juan dicen esto, lo que les dijeron es, no hablen más en nombre de Jesús, porque si no, lo pagan con su vida. Y ahí ellos dicen, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces no es rebelión contra cualquier persona que me dice lo que tengo que hacer o lo que no. Debemos obediencia. Debemos obediencia a todas nuestras autoridades, desde honra a tu padre y a tu madre, hasta sujétense a sus pastores, dice Hebreos 13, para que no lo hagan con tristeza, no lo hagan renegar, eso es lo que dice. No los hagan renegar. Sujétense a las autoridades porque están puestas por Dios para castigar a aquel que hace el mal. Las casadas sujétense a sus propios maridos y los maridos sujétense al Señor. Sujetados los unos a los otros en amor, todo el tiempo. Entonces, no se puede esgrimir esta carta en cualquier momento, pero sí es importante tenerlo bien en claro. Porque si en algún momento las personas a las que debemos obediencia nos piden o nos mandan a hacer algo contrario a lo que el Señor nos mandó, entonces sí tenemos que decir, es más sabio, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero te aseguro que después te encontrás con el Señor directamente. Así le pasó a Jacobo, ¿no? Y a Pedro también y a todos los demás. Es duro, pero es así. Y vivimos en tiempos así, donde vamos a tener que jugar esta carta, el símbolo, jugar esta carta muy sabiamente, pero tenerlo bien en claro. La obediencia
Es nuestra forma de correr con paciencia. A veces las cosas son muy raras y ocurren cosas muy distintas a las que pensamos que tendrían que pasar. Si yo estoy obedeciendo, ¿cómo puede ser que las cosas me vayan mal? Pero corre con paciencia, mirando al Señor, porque eso te va a hacer tener las victorias más asombrosas. Número 2, Hebreos 12:1 nos dice: despojémonos de todo peso. No se puede correr con una mochila cargada con libros, no se puede correr con pesas en las manos, no se puede correr con nada que te haga contrapeso. O sea, se puede, pero te vas a agotar, te vas a cansar, no vas a llegar a la meta. Por eso es indispensable. Algunos de los pesos que podemos cargar en nuestra vida, y a modo de consejo, quiero comentártelos. Por ejemplo, uno son las deudas. El libro de Romanos nos dice así, miren, Romanos capítulo 13, si quieren anotar, Romanos 13, 7 y 8, dice: paguen a todos lo que deban. Al que le deben impuesto, pague impuesto. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay, se cayeron los amenes! No, después con moratoria. Paguen a todo lo que tengan que pagar. Al que deben impuesto, impuesto. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Claro, el año pasado fue un año difícil para el tema de las deudas. Nosotros que estamos trabajando en el colegio, qué difícil que fue cobrar las cuotas. Porque, claro, a la hora de sopesar, y a veces no hay, pero los que caminamos en el Señor, consejo aparte, nunca te conformes con el no hay. Porque si no hay, sabemos quién tiene para suplirnos. Nunca confieses el no hay. Y no estoy diciendo que hagas confesión positiva, no, tengo y no tengo. Que tu respuesta no sea inmediatamente no hay. Si tenés un compromiso, decís, lo voy a cumplir, aunque no tengas nada. Y entonces busca a tu Padre en lo secreto y Él te va a recompensar en público. Nunca te va a dejar faltar nada. Paguen las contribuciones. Al que le deben respeto, muéstrenle respeto. Al que le deban honor, ríndanle honor. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la deuda de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Es un peso muy grande cuando las deudas se transforman en nuestro medio de vida. Y estamos en un ambiente, hablando puntualmente de lo económico, aunque esto no se refiere solo a lo económico, pero vivimos en un ambiente en el que el endeudamiento parece ser la única forma de progresar. Me compro esto en cuota. Tenemos a veces cuotas asignadas para pagar cuotas de cosas a largo plazo, para tenerlas ahora. Y esto se transforma en algo crónico. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de las deudas? Que siempre estamos al filo de que ante cualquier cosa, caso pandemia el año pasado, de repente ya no podemos cumplir con los pagos y nos transformamos en deudores. Pero si no tenés deudas, estás tranquilo en esa área. Entonces, cuando la palabra nos habla de esto, no es un mandamiento, no tengas deudas. Tómalo como un consejo. Te ayuda a correr más liviano. Porque vos podés vivir mejor la libertad de Cristo y la libertad de amar. Qué difícil que se hace amar a aquella persona a la que le debes y te reclama la deuda. ¿O no? Claro, cuando te prestan, mi amigo, el más mejor, y de repente cuando te lo pide, lo del más mejor, ya sé que no se dice así, lo estoy diciendo a propósito. Y de repente cuando te lo pide y te lo reclama, ¡ja! Mirá qué tacaño que había sido. Y rompemos el mandamiento, no estamos amando. Endeudarnos a veces nos impide correr con libertad. Deber honor y deber honra también nos impide correr con libertad. Por eso es que en ese amor honramos a aquellos que nos ayudan a crecer. Dejamos de lado la murmuración, porque la murmuración es deshonra. No, yo te cuento, pero esto es lo que yo opino, nada más. Bueno, pero lo que vos opinás ensucia los oídos de alguien más y deshonra a aquel que en algún momento te ayudó, te habló del Señor, te aconsejó, o lo que sea.
Al que se le debe honra, hay que darle honra. Claro, no nos atamos a otra persona. Te estaré eternamente agradecido. No, eternamente agradecido con el Señor nada más. No podemos estar eternamente agradecidos con la gente, pero no podemos cumplir con ese precepto. Pero en lo que puntualmente tengamos que honrar, vamos a honrar. ¿Sí? Mateo 10:37, palabra también dura que nos da el Señor, pero que es lo segundo respecto a los pesos. Son los lazos humanos. El que ama padre, madre e hijos más que a mí no es digno de seguirme, dice el Señor. Pero qué duro que es. ¿Qué es lo que...? Entonces tengo que ser un desamorado. No está diciendo desamor, no está diciendo abandonar. Está diciendo ojo con tus prioridades, ojo con los lazos humanos. La palabra es la que nos indica, honra a tu padre y a tu madre. Pero la honra no se tiene que transformar en eterna dependencia, porque la misma palabra es la que dice que en un momento el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán uno. Entonces ya no hay relación y hay mucha gente que vive enlazada a padres, madres, parientes, amigos, o lo que sea, pero enlazados de una forma agresiva, de una forma dañina, donde continuamente te sentís en deuda y cómo lo voy a dejar y cómo no lo voy a atender. Y no estoy diciendo para nada que hay que dejar de atender a nuestros seres queridos, pero a veces viene el reclamo, ¿no? Ah, ¿te acordaste de mí? No, mirá, el domingo no puedo porque voy a ir a la iglesia. Ah, es más importante la iglesia que tus parientes que te vienen a ver. Ese tipo de cosas. Los lazos, este tipo de lazos, se basan en una sola cosa, en el pasado. Sea con un amigo, esto por ejemplo, entre adolescentes, jóvenes, pasa mucho. Entre adultos a veces también. Amigo, pero ¿vos te acordás las cosas que hacíamos nosotros antes? ¿Cómo no me vas a bancar en esta? El reclamo de atención, el reclamo de cuidado, el reclamo de amistad, el reclamo de tenés que estar ahí para mí, porque tenemos un pasado en común. Y al tener un pasado en común, se salda en el momento que vos honrás eso. Pero se salda. No quedás pendiente, no quedás debiendo. Y esto quiero ser muy puntual porque a algunos no les significa gran cosa, lo entienden, pero hay otros que viven continuamente angustiados por estas relaciones. Continuamente angustiados por relaciones donde lo único que te une es la culpa que sentís si desatendés, si no cumplís. Relaciones en las que entras en una disyuntiva, ¿le tengo que ser leal o lo tengo que exhortar y corregir con la palabra? ¿Le tengo que ser leal o tengo que decir que lo que está haciendo está mal? Y donde juegan con tus emociones. Pero el Señor te llamó a libertad, no estar atado ni a personas ni a relaciones solo porque tengas un pasado en común. Al contrario, no dejes que un pasado en común te limite o te ate para correr. Céntrate más bien en enlazarte con aquellos con quienes tenés un futuro en común. Por eso el principio bíblico es dejar al hombre a su padre y a su madre, su pasado, y se unirá a su mujer, su futuro. Y el apóstol Pablo dice que este es el misterio de Cristo con la iglesia. Así que vos te enlazás con Cristo por el futuro, no por el pasado. El pasado en común puede ser heavy, puede ser pesado, pero no dejes que sea un lastre para tu vida. Es momento de pasar a la siguiente etapa. A veces queda gente en el camino, pero eso no te hace ni menos creyente ni mala persona, simplemente que vos tenés puesto tus ojos en otra cosa. Y ya no podés seguir enlazándote con alguien que vive hacia atrás, que vive acordándose cuando nos íbamos de juerga por ahí, acordándose del 5º año de la secundaria, acordándonos de cuando éramos chiquitos, acordándonos de cuando... No se puede. Tenés que comenzar a vivir mirando hacia adelante y enlazarte con gente que mira hacia adelante. Y no podemos vivir reclamando nosotros por cosas que hemos hecho en el pasado tampoco. Tenemos que mirar hacia adelante. Así que
tenemos que cuestionar nuestras relaciones. Cuestionarlas en el sentido de examinarlas. ¿Qué es lo que nos une con aquellas personas con las que estamos enlazados? ¿Nos están permitiendo correr o nos están poniendo un freno? ¿Nos permite avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas o nos tiene atados siempre a un tiempo pasado? En Mateo 12, 46, Jesús esto lo dejó muy claro. Dice que estaba en su casa, en Capernaum, y la casa estaba rodeada de gente, mucha gente a su alrededor, era muy difícil entrar, él estaba adentro con sus discípulos, y gente rodeando, y de repente llegan la madre y los hermanos de Jesús. Y claro, lo querían ver. Así que lo mandan a llamar, le dicen: Jesús, tu mamá y tus hermanos están aquí y quieren hablarte. Y Jesús fue muy claro y dijo, señalando a sus discípulos, dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Podés aplicar ese filtro a todas tus relaciones? Se hace difícil, ¿verdad? A veces hay un peso ahí, hay un peso que nos ata y que nos cuesta. Entonces no es solamente dar un portazo y me voy y corto toda amistad y no te escribo más y no te hablo más. Es simplemente sacarle el peso y decir: yo voy para acá. ¿Querés venir? Vamos. ¿No querés venir? Yo voy para acá. No me cargo. Otro peso que podemos tener: las metas distractivas en nuestro camino. Como les decía al principio, el maratonista que va corriendo y que en lugar de mirar la línea de meta, ve la mesa con los vasitos de agua o con Gatorade o con lo que sea que tengan para tomar. Las metas distractivas son aquellas que se centran en el aquí, en el ahora, en esta tierra, pero que no suman nada hacia la eternidad. No son cosas que estén mal de por sí. Por supuesto que no están mal. No está mal querer tener una casa para mi familia, no está mal querer tener un buen empleo, no está mal, me quiero tomar unas vacaciones, no está mal, mi proyecto hacer un viaje a tal lugar, conocer tal sitio. No, son cosas que no está mal, no está mal. Plantearse, quiero tener una carrera, un oficio, no están mal. Pero si ocupan en tu corazón el lugar que ocupa la eternidad, entonces se transforma en una meta de distracción. Si a la hora de elegir, vamos a algo muy práctico, si a la hora de evaluar mi vida devocional digo, no tengo tiempo para orar porque estoy muy ocupado con tal o cual cosa, ese tal o cual cosa que está ocupando un tiempo de más, se transformó en una meta distractiva. Mateo 6, 19 dice: no acumulen para ustedes tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones les pueden robar. Más bien acumulen tesoros en el cielo donde nada de esto tiene el poder, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No confundamos los medios con los fines. Que todo lo que hagas, sea una carrera, sea un negocio, sea una empresa, sea un servicio, sea formar una familia, todo lo que hagas tiene que girar en torno a un objetivo: servir a Cristo y seguir a Cristo. Si seguir a Cristo va a ser un accesorio en los proyectos de tu vida, entonces es una meta distractoria. Está ocupando un lugar que no debe ocupar. Necesitamos replantearnos eso. Tengo que conseguirme una libreta más grande, ¿no? Porque son muchas hojitas que voy dando vuelta. En esto de abandonar los lazos, miren, hay una parábola, la parábola del sembrador, nos enseña algunas cositas interesantes. Y quiero afirmarte en esto, con esta palabra. Esto lo veía el otro día leyéndolo y digo, esto me afirma, me confronta, por supuesto, pero también me afirma. La parábola del sembrador nos muestra, o Jesús nos muestra, que cuando la palabra es soltada, cuando el evangelio llega a los oídos, se encuentra 4 tipos de personas, 4 tipos de tierras, lo llama, 4 tipos de corazones. Dice que un sembrador salió a sembrar, lo hago rapidito, ¿sí? Ir al voleo,
revolvió semilla por todos lados. Una parte cayó en el camino, que es una tierra que está pisoteada, la semilla no tiene posibilidad de entrar, los pajaritos vienen y se comen la semilla. Otra parte cayó en una tierra pedregosa y la semilla al principio creció, brotó, porque la tierra era buena. Pero no podía echar raíces, entonces cuando salió el sol se secó, se marchitó. Otra parte de la semilla cayó en tierra con espinos, con cardos, con yuyo. Entonces la semilla creció porque la tierra es buena, la semilla creció, pero los yuyos crecen más rápido que la buena semilla. Tengo una huertita yo y esto se lo puedo asegurar. Vos haces así y te creció el yuyo. Ahora, el tomate esperalo, amigo. El puerro esperalo porque tarda un montonazo. Entonces se ahogó ese fruto que tenía que llevar. Pero otra parte cayó en buena tierra y llevó fruto al 30, al 60 y el 100 por uno. Excelente. Y después lo explica, dice, lo que cae junto al camino son los que escuchan y no entienden. Entonces el diablo viene y les roba la palabra del corazón. La que cayó en el terreno pedregoso, reciben la palabra con alegría, pero cuando vienen las primeras pruebas, las primeras tribulaciones, enseguida se desaniman y pierden la fe. La que cayó en donde había espinos y abrojos, crece, la palabra la reciben con gozo, crece, pero el afán por las cosas de este mundo lo termina oprimiendo. Las metas distractivas termina ahogando esa planta. Pero la que cae en buena tierra son los que escuchan la palabra y la ponen por obra. Ahora, fíjate un detalle. La parábola del sembrador nos dice que solamente 1/4 del que recibe la palabra da fruto. Quiero creer que todos los que estamos acá son 1/4 de mucho más. Pero miren este detalle. El problema por el que solamente 1/4 de la semilla da fruto no es el sembrador que hizo mal su trabajo, no es la semilla que sea de mala calidad, ni siquiera es la tierra, porque la tierra es fértil, amado. Dios te ama y te hizo a su imagen y te diseñó perfecto y sos buena tierra. Decilo fuerte, decís, soy buena tierra. A ver, vamos a decirlo parejito. Soy buena tierra. Afirmate en esta verdad, porque el enemigo te engaña muchas veces y dice, no, yo lo que pasa es que soy yo. Tengo muchos problemas. Yo recibo la palabra, todo escucho, pero soy yo. No, se ve que soy durito. No me entra. No, mentira. Sos buena tierra. El Señor te hizo buena tierra. El problema está en aquellas cosas que están usurpando la tierra. Espinos, cardos, piedras, pesos, lazos familiares, metas distractivas, cosas que no tendrían que estar, porque sos buena tierra y vas a llevar un excelente fruto para el Señor, pero hay que deshacernos de esas cosas, hay que dejar esos lastres, esos pesos, hay que empezar a evaluar muy bien con quiénes nos enlazamos. Enlazate con gente de fe, no importa que no tengas nada en común, no importa que naciste, creciste en otro entorno, que no tengas una historia que contar cada vez que se junten, es suficiente con que estés mirando al Señor y digas, yo quiero ser tu amigo porque vos seguís a Cristo. Quiero ser tu amigo porque yo veo que a vos Dios te usa. Quiero ser tu amigo porque veo que no bajás los brazos aunque pasás un montón de dificultades. Yo no necesito un hombro donde echarme a llorar cuando la paso mal. Yo lo que necesito es alguien que me diga, pero Dios nos ama y Él nos lleva por buen camino y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Solamente alguien que buena tierra te va a ayudar a eso. Enlazate con gente que tenga el mismo futuro que vos. El pasado ya pasó, el que va hacia la gloria del Señor, centrate en ellos. Y si tu padre, madre, hermanos, pariente, lo que sea, no quieren seguir a Cristo, bueno, los vamos a seguir amando y honrando y les vamos a seguir hablando del Señor hasta lo último. Pero enlazate con la gente que mira las cosas como las mirás vos también. Respecto a esto, el tercer consejo. El primer consejo, obedecer. Segundo consejo, soltamos los lastres. Tercer consejo, vamos a instalar el trono del Señor en nuestro corazón. Y te voy a hablar de los mandatos familiares. Mateo 6:24 dice, no se puede servir a dos señores, porque se va a amar a uno y se va a menospreciar al otro. Solamente quien está en primer lugar en tu corazón
es el Señor. Por eso Dios solamente puede ocupar el primer lugar. Si Él no ocupa el primer lugar en tu vida, no ocupa ningún lugar en tu vida. No es que está en segundo o tercer lugar, no, porque primero puse a la familia en primer lugar y Dios quedó allá en el rincón. No, Dios ocupa el primero o no está. Tal vez me estoy congregando, escucho música cristiana, a veces leo la Biblia, pero si algo ocupa el primer lugar, entonces Dios ya no ocupa ninguno en mi corazón. Y tengo que confrontarme con esta realidad para poder tomar decisiones concretas. Como la ilustración al principio, Forrest Gump, con toda su inocencia y sus limitaciones, lo único que él hacía era seguir mandatos que eran el motor de su vida. Corre, Forrest, corre. No miró que se fue del estadio, no miró que tenía aparatos en las piernas, no miró las balas de los vietnamitas atravesando todo el campo de batalla, no miró que otros pescadores pescaban más que él, no miró ningún problema. Siguió una voz, la voz de su madre, la voz de quien él consideraba que lo amaba. Y aunque otras voces le decían, vos no podés, vos sos tonto, vos sos inepto, él respondía, tonto es el que hace tonterías. Mi mamá me dijo que yo estoy bien y yo estoy bien. De la misma manera, nuestra vida se impulsa con mandatos. Ahí vamos. Esto lo voy a leer porque es complicado de explicar. No es difícil de entender, pero es complicado de explicarlo. Así que yo se lo voy a leer, usted preste atención, abra los oídos. Los mandatos familiares, que es un concepto de psicología, los mandatos familiares los recibimos de papá y de mamá, pero se remontan a toda la historia de nuestros antepasados. Algunos mandatos son muy explícitos. Por ejemplo, tenés que seguir esta carrera, vos te vas a hacer cargo del negocio familiar, nosotros somos pobres y vamos a seguir siendo pobres pero honrados, tenés que comportarte de tal manera, tenés que casarte, tenés que tener hijos, o vas a fracasar, o te vas a divorciar, o vas a ser alcohólico como fue tu papá, tu abuelo, tu tío. Mandatos familiares. Algunos son muy explícitos y se dicen de forma directa. Algunos con buena intención, otros con lo que hay. Otros no, otros son implícitos, lo que significa que no hay una prohibición o un condicionamiento claro, pero se instalan en nosotros de chiquititos mediante los prejuicios, las valoraciones y los mensajes inconscientes. En cualquier caso, los mandatos ejercen una influencia sumamente fuerte en nosotros. Porque aun cuando somos niños y no entendemos, nos identificamos con los mandatos de nuestros padres, los hacemos nuestros para poder satisfacerlos y los transformamos en el motor de nuestra vida. Los mandatos nos muestran lo que nuestro clan, nuestro grupo de pertenencia valora y lo que desprecia. Y salirse de estos códigos puede implicar la expulsión real o simbólica, el rechazo de ellos. Por eso, traicionar los mandatos es un trabajo sumamente arduo y difícil. Muchas veces nos encontramos haciendo cosas que no sabemos por qué las hacemos, o no. Y claro, no podemos hacer terapia eternamente y estar evocando lo que mi papá me dijo, no me dijo. Son cosas que se transmiten de generación en generación. Yo les hacía referencia al libro de Génesis, capítulo 4, la historia de Caín, construyó una ciudad y después comienza a relatar la historia de los descendientes de Caín y todos tenían un mandato familiar: desobedecer a Dios. Hasta que llega el último que menciona, uno que era más terrible que todos los demás y que traspasó todos los límites que los demás no se atrevieron a traspasar. Los mandatos familiares están más allá de nuestra comprensión y de nuestra posibilidad de decir lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Crecemos creyendo que a veces que tomamos decisiones, pero no estamos tomando decisiones. Estamos cumpliendo expectativas de quienes estuvieron antes que nosotros, tanto para bien como para mal también. Y eso genera mucha angustia y mucha frustración en la gente muchas veces. No siempre,
pero a veces sí. Las cosas que nos gustan o que no nos gustan no es porque de repente nos pusimos a pensar en algún momento de nuestra vida y a escuchar todas las opiniones y tratar de buscar un punto medio con el que nos sentimos cómodos. La forma en que reaccionamos frente a las circunstancias y situaciones que nos atraviesan tienen que ver con mandatos, cosas que nos marcaron y nos dijeron nosotros hacemos las cosas así. Claro, no directamente. No hubo un gran consejo de ancianos de la familia Gómez para decir cuando seas padre vas a actuar de tal o cual manera. No. Simplemente están dentro nuestro. No las podemos negar. No podemos, y a veces nos generan muchos obstáculos y muchas complicaciones. Pero, cuando llegamos a Cristo, las Escrituras dicen, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay en tu familia un mandato que dice que todos se enferman y se mueren a los 50 años. El que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un mandato en tu familia que dice nosotros somos gente que siempre nos rompemos el alma bajo el sol y apenas nos alcanza para pagar lo mínimo indispensable. Claro, nadie te lo dice así directamente, ningún padre desea eso para su hijo, pero esas cosas trascienden una generación a la otra. Pero la palabra dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Hay un mandato que dice todos los matrimonios en tu familia fracasan, pero el que está en Cristo, nueva criatura es. No son siempre las circunstancias externas, es lo que está en nuestro interior, reaccionando hacia lo externo, lo que nos pone a veces en situaciones muy complicadas y nos lleva a resultados no deseados. Y mientras seamos gobernados por los mandatos familiares, no somos completamente libres para seguir a Cristo. Por eso Jesús dice, el que no puede dejar padre, madre, hijos, tierra o casa por causa de mí, no me puede seguir. Porque por más que quiera correr, no es un factor determinante que Dios dice, a ver, renunciaste a todo, cancelaste el DNI, ya está. No es que Jesús te esté invitando a pertenecer a una secta donde nos encerramos en un campo, porque hubo de esa. Y ya no te llamas más fulano de tal, ahora sos, no sé. No es eso. Lo que está diciendo es, cuando entras a seguirme, hay cosas que hay que dejar de lado, aún aquellas que te son desconocidas. El salmista decía, líbrame, Señor, de las iniquidades que no me son conocidas. ¿Qué es eso? Son esas cargas familiares de generación en generación a las que seguimos obedeciendo simplemente porque no nos hemos dado cuenta. Pero cuando comenzamos a seguir a Cristo, las diferentes dificultades, esos peldaños que nos hablaba el pastor la semana pasada, que nos ayudan a crecer, los vamos a poder sortear y seguir adelante en la medida que el Espíritu Santo nos revela. Hay que romper con este mandato y te tenés que animar a crecer, porque sos nueva criatura, sos alguien diferente, sos alguien nuevo. Ya no sos el que quedó al final. Pienso en algunos mandatos familiares, me acuerdo charlando con un siervo del Señor, Manfred Krauss, ya está con el Señor, él era psicólogo, y hablaba de su propio mandato familiar. Él se casó como a los 70 años. Y esto lo contaba con mucho dolor y le costó mucho superarlo. Pero él decía, yo no me casé antes porque mi mamá en su lecho de muerte me dijo, nunca le hagas a una mujer lo que no le harías a tu madre. No se casó nunca. Claro, uno se ríe ahora de ese pobre, pero él lo sufrió un montón. Pero esos son mandatos familiares, son cosas que quedan en el inconsciente y no te permiten progresar. Claro, parece algo que salame, ¿cómo va a ser? Bueno, te quiero ver en esa situación. No sabemos cómo respondemos a eso. El tema es que cuando viene la palabra de Dios, a la única que tenemos que oír y obedecer, no podemos estar escuchando mandatos familiares que nos digan, no, vos no podés. No podés, si el Señor te está llamando, me vas a ir a servir a la China, vas a ir a predicar. No puedes escuchar un mandato familiar que te diga, no, nosotros nunca salimos de Rosario, papá, nunca. Nunca, ni a Galvez fuimos, nadie, nunca de la familia. Crecimos acá como un ombú. Hay mandatos familiares así, que han estado rodeados en lugares donde se forman los misioneros. A veces tenemos que romper esos mandatos. El mandato de dar, de sembrar. El mandato de crecer. El mandato de llevar adelante una familia en Cristo. De formar a tus hijos en el camino del Señor, de ser exitoso y productivo, de ser próspero en lo que haces. Eso viene del Señor, pero a veces se enfrenta con mandatos familiares que están en tu interior. Y por eso vienen las pruebas y las dificultades. Porque hay veces hay cosas que nos la dicen y nosotros no las entendemos.
Las leemos en las palabras y no las entendemos hasta que llega el momento de la presión, la circunstancia en donde esa orden de Dios se enfrenta a nuestro mandato familiar. Y ahí decimos, para eso me tuve que enfermar. Para eso tuve que pasar esta situación de crisis económica. Para decidir qué voz voy a escuchar, qué mandato voy a seguir. Si bien el dejar los mandatos familiares es una ruptura, lleva muchos años, lleva mucho tiempo, lleva mucho sacrificio, pero se comienza adoptando el mandato de nuestro Padre Celestial, la paternidad de Dios, instalando el trono de Cristo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestra voluntad, y disponiéndonos a obedecerle, aunque algunas de las cosas que nos manda a hacer nos resulten absurdas, conforme a nuestros mandatos antiguos. Cada día para nosotros es un desafío de obediencia. Estas tres cosas, obediencia, cortar lazos, instaurar el mandato de nuestro Padre en nuestro corazón, no es algo que hacemos hoy aquí en un altar y las cosas empiezan a funcionar. Cada día debo orar, Señor, Padre nuestro, hágase tu voluntad como en el cielo, en esta buena tierra que es mi corazón. No solo aquí en la tierra, en las naciones. Señor, haz tu voluntad en Argentina. Y si a veces no la puede hacer en nuestro propio corazón, en nuestro propio metro cuadrado que nos corresponde de nuestra patria, ¿qué podemos orar por el resto de la nación? Hágase tu voluntad todos los días. Perdona nuestras deudas, como perdonamos también a los que nos deben, siendo honestos en ese sentido. Cada día el Señor nos confronta con amor, porque Él nos hizo para llevar mucho fruto. Cortamos entonces todo mandato familiar. No es dejo todo y me voy, es una disposición de nuestro corazón. Es poner los ojos en Jesús, mirando solamente el galardón de lo eterno y no las cosas temporales. Es lindo, yo sé, porque es difícil pasar situaciones de necesidad. Es difícil a veces desesperarse, ver que las cosas no van bien y que no vamos a poder cumplir con determinados objetivos o que pensamos nosotros que no vamos a poder. Pero solamente mirando lo que viene en la gloria del Señor hacia el futuro, vamos a poder poner en su lugar las cosas de esta tierra, entendiendo que si tengo salud, doy gloria al Señor, y si la salud de repente se me fue, bueno, algo me enseñará el Señor. O veré su mano en sanidad, o Él tratará con mi corazón, para romper con mandatos familiares a veces que me dicen, vos te vas a morir joven. No. De una u otra forma Dios está trabajando conmigo, no me puedo amargar, tengo que mirar más allá. Pongo los ojos en Jesús, tengo que honrar al Señor con mi vida, sirviéndole. Porque el que quiere seguir a Cristo, le sirve. No se puede seguir a Cristo siendo espectador. Le tenés que servir en lo que sea, y no por un reconocimiento. No para que me pongan un cartel y diga, yo estoy sirviendo. Serví en todas las áreas de tu vida. Siempre te vas a cruzar a alguien que necesita escuchar del Señor. Eso es servirle a Él. Cada vez que guías a tus hijos o a tus nietos a seguir a Cristo, estás sirviendo al Señor. Servir al Señor no es solamente aquí en el templo, en lo que puede hacer, que por supuesto que también es servicio. Servicio al Señor y a mis hermanos, por amor. Pero que toda mi vida se transforme en un área de servicio. Y soltando todo aquello, todo lo que no cumpla los requisitos anteriores. Todo lo que saque mi vista de Jesús no puede ser parte de mi vida. Todo lo que obstaculice que mi vida sea de honra y de servicio al Señor no puede ser parte de mi vida. Es sencillo, 3 pasos. Pongo los ojos en Jesús, lo sirvo con mi vida, y si algo me distrae de las otras 2 cosas, lo tengo que desechar y lo tengo que dejar de lado. Todo lo demás viene por añadidura. Eso es lo que significa, busquen primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Descansa. Dios te ha preparado, te ha formado para que seas buena tierra y lleves fruto para Él. No estás hecho para ser alimento de cardos, espinos y yuyos. No estás hecho para alojar piedras.
Estás hecho para llevar fruto para el Señor. Y ese fruto se va a medir en tu carácter, ese fruto se va a medir en que las personas a tu alrededor van a ser bendecidas con tu presencia, van a ser bendecidas con tu hablar, van a ser bendecidas con tu actuar, porque el Señor se manifiesta a través de tu vida. Sos buena tierra, simplemente nos disponemos a seguir a Cristo. ¿Qué te parece si cantamos esto y le decimos al Señor, yo he decidido seguirte? Ponete de pie y vamos a adorarle. Vamos a dejar hoy que el Espíritu Santo ministre ahí en el lugar en donde estás. Así sea que tengas que cortar algunos lazos, o si viniste hoy cargado por lazos familiares, hoy deja que el Espíritu Santo te hable y te ayude. Porque en Él tenemos la fuerza para avanzar y para dejar atrás lo que tengamos que dejar. Él nos da la sabiduría para ser inteligentes en nuestras relaciones humanas también. Pero vamos a avanzar un paso más. Este año el Señor nos viene hablando de esto, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Las situaciones de este mundo son terriblemente volátiles y frágiles. No nos podemos apoyar en absolutamente nada como nunca. No nos podemos apoyar en nada de este mundo. Pero sí nos podemos apoyar en la roca que es Cristo si decidimos seguirle a Él. Cerra tus ojos y vamos a adorarle. Decile, Señor, he decidido seguirte.